Tras un cambio de último minuto en la política de la administración Biden hacia Cuba, La Habana anunció la liberación de más de 500 personas detenidas en cárceles a lo largo del país. Pero, ¿quiénes se beneficiaron de este acuerdo y de qué manera? ¿Por qué se habla de una libertad a medias? Bienvenidos de regreso a este especial Rehenes del Régimen, presos políticos en Cuba. ¡Abuela! El primer abrazo de Dariel Cruz fue para su abuela. Ay, mi madre santa, Dios mío. ¿Cómo tú crees que me va a sentir salir de un infierno, estar con mi familia y con mi hija tranquilo? Fue de los primeros en salir de la cárcel. Había recibido una sentencia de 15 años que luego se redujo a 5. Ahora, libertad condicional, que tengo que cumplir el tiempo que me queda trabajando, portándome bien. Ponme a mi papá con Nardi. Dariel vive en La Guinera, una de las comunidades donde más resonaron las protestas del 11 de julio. Me da tristeza porque las madres están desesperadas, que las apoyen ahí porque veo que van a ser muy pocos los que van a salir de aquí de La Guinera. Ese mismo día, así recibieron sus vecinos a Donaida Pérez. Ay, muchacha. Así la recibieron sus vecinos en Placetas, Villa Clara. Y en el sur de la Florida, así lo celebran su hijo y su cuñado. Yo estoy súper orgulloso de ella porque mi mamá es firme y sé que no tiene miedo de enfrentar lo que venga. Tras las protestas del 11 de julio en Cuba, Donaida Pérez fue condenada a 8 años en prisión. Para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas, pues nosotros hemos sido su moneda de cambio. El esposo de Donaida, condenado a 7 años, no corrió la misma suerte. Tampoco los hijos de Marta. Es como algo así entre el pecho y la espalda, una congestión fuerte, debido a esa incertidumbre tan grande, ¿será, no será? Lo único que le pido al gobierno cubano es que cumpla su palabra. Porque se añoraron tanto que el gobierno de Estados Unidos los quitara de la lista de países terroristas y ya es un hecho, entonces que cumplan su palabra y que liberen a nuestros muchachos. ¿Por qué juegan de esta manera? ¿Por qué tiene que existir una incertidumbre en cada madre, en cada familia cubana, de que si mi hijo será liberado o no? ¿Por qué eso tiene que ser una incertidumbre cuando es un derecho? ¿Por qué quieren crear una división de que algunos familiares celebren y otros estén en angustia? Con su hermana, mi hija mayor y su abuela, mi familia se destruyó. Mi familia es una familia triste. Nunca más volvimos a ser los mismos. Nosotros creemos que esto forma parte del drama del presidio político cubano y lo que estamos exigiendo es que se acabe esa tortura psicológica en contra de ellos y sus familiares. ¿Por qué tienen que demostrar que controlan todo, que tienen todo el poder y siguen machacando, torturando psicológicamente a estas personas? Eso no es justo, ¿no? Ni es humano. Según la televisión oficialista, sería un proceso gradual. Evitaron nombres y dejaron muy claro que no se trataba de un indulto. ¿Por qué? Porque la amnistía y el indulto conlleva la extinción total de la sanción. Si la persona no queda sujeto a ningún control por parte del juez de ejecución. Además, no lo conceden los tribunales. En otras palabras, podrían volver a la cárcel. Como son beneficios de libertad anticipada, no es amnistía, no es tampoco indulto. Estas personas, si no cumplen los requisitos que establece el tribunal, ¿pueden regresar entonces a la prisión? Pueden regresar a la prisión. Es fuerte, ¿por qué? Porque es el sufrimiento, porque los tengo separados, los tengo a más de 100 kilómetros uno del otro, y porque ellos se pasan meses y meses sin que se vean. Al ver que pasan los meses y a alguien le dice y los años libertad, yo también la recogería, pero me gustaría que fuera libertad. Libertad, sin condiciones de nada, sin tener que ser reprimidos por la seguridad del Estado. Mientras muchas familias permanecían en la incertidumbre, sin saber si sus seres queridos estaban o no en esa lista de liberados,
las amenazas del régimen comenzaban a hacer efecto entre muchos excarcelados. Durante una llamada telefónica al salir de la prisión, esto fue lo que me dijo sobre sus planes futuros la primera joven condenada por las protestas del 11 de julio y además la primera excarcelada. Escuchen. Más bien vivir en el anonimato, es lo que ellos quieren hasta que nos podamos ir de este país. Y es que nosotros desde hace años venimos denunciando un patrón represivo bastante novedoso, que es poner a los activistas y poner a los presos políticos, los más reconocidos, en la tesitura: o vas para la cárcel o te quedas en la cárcel o vas para el exilio. Lo que le tienen miedo es a eso, a la multiplicación de esas personas. Entonces para ellos es más fácil sacarlos del país de una vía u otra que lidiar con ellos. Por eso no dudamos que mucha gente también quiera abandonar la isla, entre otras cosas porque algunos salen, pero bajo la amenaza de que pueden regresar a la cárcel. Creo que en esta negociación el gran beneficiado ha sido la dictadura castrocomunista, aún cuando en mi caso personal siento un alivio tremendo al ver que mi sobrino Dairo Hernández Pérez al fin puede saber que su madre al menos está libre. Tenemos temor, no sé, estamos en la calle, estamos bajo una libertad condicional, es un delito grave, no sé realmente qué pudiera pasar, no sé, espero que no, que sigamos cumpliendo el trabajo a la casa y demás, pero el temor está. Me he desinstalado completamente de las redes sociales, quiero mantener mi perfil bajo, quiero disfrutar de mi familia por todo este tiempo que estuve sin ellos. Muy contenta porque mi hijo ya está en mi casa, ya puede empezar a trabajar y estoy de lo más contenta. Es lo único que puedo decir, que estoy muy contenta porque mi hijo está en mi casa conmigo y que ya está liberado. En este punto, varias cuestiones comenzaban a preocupar. Por ejemplo, figuras muy reconocidas de la oposición en Cuba permanecían detenidas. Además, el régimen hablaba de una cifra de personas excarceladas, pero ese número no se correspondía con el conteo de las organizaciones independientes. Esto quiere decir que dentro de esa cifra hay un número considerable de presos comunes que no son precisamente presos políticos. Exacto. Eso nos preocupa, no porque creamos que esas personas no tengan que gozar de ese beneficio, pero es que la principal exigencia que se viene haciendo desde hace tiempo es la liberación de aquellos que están injustamente presos por el ejercicio de sus derechos humanos. Y estamos hablando de en torno a 1.000 personas presas por razones políticas en Cuba. La mañana del 16 de enero, la esposa de José Daniel Ferrer, líder del UNPACU, anunció en sus redes sociales que había recibido una citación para presentarse en la cárcel donde su esposo permanecía detenido. Ferrer fue excarcelado al mediodía y Telemundo 51 obtuvo sus primeras declaraciones. A través de una videollamada por WhatsApp, esto fue lo que me dijo. Listo para seguir luchando, listo para mantenernos en primera fila. Yo no exagero cuando te digo que una prisión cubana en estos momentos es trasplantar en el tiempo un campo de concentración nazi. Quítale 2 o 3 detallitos de los campos de concentración y tienes una prisión del régimen castrocomunista en cuanto a hambre, miseria, malos tratos, desnutrición, abuso, sarna, tuberculosis. En su primer día, la nueva administración revirtió la decisión de Biden. I was saved by God to make America great again. Y volvió a incluir a Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. ¡Viva! Esto tiene muchos efectos, pero no creo que seamos capaces de alimentar este tema. La llegada de Trump a la Casa Blanca no detuvo las excarcelaciones. Se mantuvieron, sí, pero a ritmo muy lento. Los que han salido altamente amenazados, de manera que no pueden hablar con la prensa, no pueden salir de su casa. Hoy me llamaba uno que no puede salir de su casa. Es decir, ha sido una excarcelación en la cual están en un régimen carcelario domiciliar. ¿Hasta cuándo duele tanta injusticia? Cuba. Se nos están muriendo nuestros presos en prisión. De las 553 personas que según el propio régimen cubano serían excarceladas, solo 209 fueron presos políticos. El 91%, es decir, 191 de ellos, ya tenían derecho al régimen abierto, a la libertad condicional o a la libertad inmediata. Por lo tanto, ha sido todo un fraude. Esto ocurre
de forma sistemática en Cuba, ¿es correcto? Es correcto, es decir, todos los meses a los tribunales del país se les solicitan beneficios de excarcelación. ¿Todos los meses? Todos los meses. En realidad los tenía que soltar sí o sí, ¿eh? Entonces no ha hecho ninguna concesión. Tenemos que exigir que la sociedad civil pueda fiscalizar y los estados, principalmente los implicados en esto, porque al final se ha utilizado la presencia del Estado Vaticano y de Estados Unidos, deben ejercer una actividad fiscalizadora, porque lo que es injusto es que el régimen cubano siga obteniendo prebendas políticas y económicas y tampoco cumpla con lo que promete. Y nosotros lo que exigimos es la liberación inmediata de todos los presos políticos. El 29 de abril, el régimen cubano cumplió con sus amenazas. Todo al revés. Miren cómo viraron todo al revés. Todo. Como ustedes pueden notar, miren. Así quedó la casa de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, luego de que fuerzas de la seguridad del Estado irrumpieran en la vivienda y sacaran por la fuerza al líder opositor. De forma violenta se llevaron a mi esposo. En este momento, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está desaparecido. Ese día en la provincia de Matanzas también fue detenido Félix Navarro, excarcelado en enero luego de 4 años en prisión. La propio artículo 144. Otra vez en la televisión nacional se abordó el tema. Explicaron las razones por las cuales les habrían revocado la libertad condicional. En el caso de Ferrer, por no asistir a 2 citas ante un juez. Y sobre Félix Navarro, esta persona en 7 ocasiones salió del municipio de Perico sin pedir la autorización correspondiente al tribunal municipal. Además, cuestionaron que ambos opositores mantuvieran vínculos con la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Estamos aquí con amenazas, con todo, estamos aquí pidiendo libertad inmediata e incondicional para todos los presos políticos y amnistía, porque no han cometido ningún delito. ¡Libertad! ¡Libertad! En total, 1.150 cubanos están hoy en las cárceles por ejercer su derecho a la libre expresión. Ni ellos ni sus familias pierden la esperanza. Saben que llegará el día de la libertad para todos y dejarán de ser rehenes del régimen, presos políticos en Cuba. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos.